Religiones del mundo. Hoy presentamos Protestantismo. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, como primero los judíos y también los griegos. Por eso tengo la certeza de la revelación de Dios. Como está escrito, sin importar la religión, los justos vivirán en la fe. En el siglo XVI, una serie de dramáticas protestas religiosas, sociales y políticas produjeron una nueva e influyente forma de cristianismo. Pronto rivalizó con la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Llegó a ser la tercera rama de la religión más importante en Europa. Más tarde, el protestantismo y el cristianismo se desplegarían por el mundo en uno de los mayores movimientos religiosos de la historia. El protestantismo o cristiandad protestantista obtuvo su nombre de la protesta ecuménica de 1539 de 6 príncipes alemanes que representaban a 14 ciudades del sur de Alemania. Esta alianza se rebelaba contra las decisiones religiosas de la Dieta de Espira Imperial, que había intentado unificar los territorios del Sacro Imperio Romano, incluyendo las montañas de Suiza, Austria y Alemania, y solicitando la uniformidad de culto. Los documentos declaran 2 principios que son el eje de la comprensión protestantista del cristianismo. El mismo par de principios había sido declarado por el clérigo alemán Martín Lutero. Su famosa confrontación llegaría a la Iglesia Católica de Roma y al Sacro Imperio Romano en 1521. El primer principio es que la palabra de Dios es una autoridad mayor que cualquier autoridad humana. El segundo principio es que solo la conciencia justifica la oposición a ciertos edictos ecuménicos. En la ciudad de Worms se reunió una combinación de gobernantes regionales y líderes eclesiásticos en lo que se llamó la Dieta de Worms. Allí ordenaron a Lutero que asista para retractarse de sus opiniones. El enfrentamiento entre Lutero y la Iglesia Católica Romana llevaría 8 años más tarde a la protesta. El protestantismo comenzó como un modesto movimiento para consignar ciertos agravios existentes en la estructura del Estado y de la Iglesia. Aún luego de que Lutero apelara a la conciencia por sobre la autoridad eclesiástica, advirtió a algunos de sus seguidores más radicalizados que no se permitiría cualquier concepción teológica. Los protestantes en Speyer pidieron libertad de conciencia religiosa, pero solo como un modo de defender su concepto del cristianismo. En el centro de la tradición protestante hay 2 ideas. Una es la confianza en las escrituras como autoridad. Este antiguo grupo de escrituras ilumina nuestra manera de ver el mundo. El segundo tema en el centro del movimiento protestante ha sido su convicción de que somos perdonados, aunque seamos imperdonables. Que no nos ganamos nuestra salvación, sino que se nos ofrece como un regalo. Se nos permite ser lo que somos. La invención de la imprenta casi un siglo antes facilitó la posibilidad de hacer copias de la Biblia. Muchos cristianos querían decidir por sí solos el significado de las Escrituras. A pesar de tales desacuerdos, la primera generación de cristianos protestantes quiso que sus seguidores reafirmaran varias convicciones teológicas compartidas. Se concentraron en lo que percibían como errores de la Iglesia. La Confesión de Ginebra declaró que se concentraría la gloria solo en Dios. Los protestantes no glorificarían cosas humanas, las cuales se habían tornado tan prominentes para la Iglesia Católica Romana. La reforma en el Sacro Imperio Romano pronto tuvo 2 facciones, una liderada por Lutero en el norte y otra por Ulrico Zwinglio en el sur.
Estas dos facciones protestantes solo llegaron a concordar en que disentían. Otro grupo protestante fue llamado sacerdocio de todos los creyentes. Este principio no significaba que no habría ministros ni que se abolirían las jerarquías sociales. El sacerdocio de los creyentes significaba que todas las personas tenían acceso inmediato a Dios, que no tendrían que pasar a través de un sacerdote. Lutero argumentó algo similar al proclamar que todos los cristianos bautizados son sacerdotes. Cada persona tiene el derecho y la obligación de preocuparse sobre lo bueno y lo malo de la fe. Pero los laicos no debían ser desplazados por quienes reclamaban esta tarea como expertos. Lutero tenía un interés especial en examinar la naturaleza de la vida religiosa, quizá debido a su pasado de monje. Argumentaba que todo trabajo honesto efectuado al servicio de Dios calificaba a una vida como sagrada. También significaba que todas las vocaciones son iguales ante la vista de Dios, pero surgieron nuevas implicancias en el enfoque protestante sobre la Biblia. Fue traducida al lenguaje popular y fue impresa y distribuida para su lectura e interpretación. Los protestantes se referían a la Biblia como la fuente y autoridad de la fe y la veían como a un libro popular. Era el centro de la devoción personal y social al culto, pero allí había un problema. Dado que las protestas declaraban que todas las personas en la iglesia eran ministros, ¿por qué debía haber designaciones especiales? Muchos de los primeros reformistas creían que los ministros debían ser escogidos para ciertas tareas. La Biblia ahora tenía que ser comprendida más que dramatizada. Se tornó más importante que nunca que los laicos pudieran leer y ser educados en las doctrinas básicas de la fe. La tarea de los ministros no solo tenía que implicar un ritual formal, sino también mostrar y proclamar el Evangelio en el mundo. El sermón se convirtió en el suceso central de la experiencia religiosa. Algunos grupos, como los cuáqueros de mediados del siglo XVII, objetaban a los autodenominados ministros mercenarios que aceptaban un pago por sus servicios. Se quejaban que esto separaba a los ministros de los laicos. Luego de luchas y conflictos y debates en las primeras décadas de la Reforma surgieron 4 instituciones diferentes del protestantismo. Son las expresiones protestantes luterana, reformada, radical y anglicana. Estos movimientos surgieron en Europa y se extendieron a América y a otras partes del mundo. El primero de los movimientos protestantes fue la tradición luterana, que comenzó cuando el sacerdote católico Martín Lutero clavó una lista de 95 ítems sobre la puerta de su iglesia en Wittenberg, Alemania, en 1517. Lutero profundizó en su propia tortuosa experiencia para llegar a una nueva comprensión de la fe. Insistía en que los humanos no podemos ser virtuosos por nosotros mismos, y que la virtud proviene solo de Dios en el perdón de los pecados. Lutero decidió retener más elementos de culto del catolicismo tradicional que otros grupos protestantes. Creía que algunos de estos rituales representaban una antigua y honorable tradición, pero que la doctrina católica de la transubstanciación, que dice que durante la comunión el vino y el pan se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, fue reemplazada por Lutero por una doctrina de presencia real. La nueva doctrina de Lutero dice que el vino y el pan no son alterados de manera metafísica, pero que Jesús se hace presente durante la Eucaristía. Lutero basó su doctrina en la declaración de Jesús en la última cena, cuando repartió el pan y dijo: "Este es mi cuerpo". Lutero sostuvo los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, pero los sacramentos católicos de la confirmación, la penitencia, la extremaunción, las órdenes sagradas y el matrimonio fueron abandonados o se les redujo su estatus a algo menor que un sacramento. Lutero sostenía que Cristo no los había instituido y que estos otros sacramentos no ayudaban a conseguir la gracia. Con el mismo argumento, Lutero desplazó los símbolos católicos romanos de devoción, incluyendo el purgatorio, la panoplia de los santos y el tesoro del mérito.
Lutero creía que todos estos símbolos no estaban sustentados por la Biblia. Ulrico Zwinglio era un pastor bastante político. Como ardiente patriota suizo defendió los derechos de su cantón contra las autoridades políticas y eclesiásticas externas. Cuando tomó su cargo de predicador en la colegiata de Zúrich en 1519, atrajo la atención al declarar que predicaría la palabra del Nuevo Testamento continuamente. Dijo que examinaría todas las cuestiones religiosas solo con la referencia de las Escrituras. Esto lo llevó a oponerse a varias prácticas religiosas católicas como la adoración de los santos e imágenes sagradas, la creencia en el purgatorio y la obligación del celibato. El Consejo de Zúrich solicitó una audiencia pública entre Zwinglio y los representantes del obispo. Para esta ocasión, Zwinglio elaboró 67 artículos, varios de los cuales se enfocaban en un emergente pedido de libertad ante las restricciones y reglas eclesiásticas. Las variantes de Zwinglio finalmente serían adoptadas por las iglesias reformistas. En contraste con la concepción luterana, se oponía a que la iglesia hiciera solo lo que afirmaban las escrituras. No podía simplemente obviar el pasado. Diferentes iglesias reformistas aplicaron este principio, pero finalmente quitaron mucha más liturgia católica tradicional de la que suprimieran los luteranos. El arte era muy importante en las iglesias antes de la Reforma. Mucha gente no sabía leer, el léxico eclesiástico no les resultaba comprensible, entonces solo se sentaban en un santuario sin saber realmente qué sucedía, no participaban. Pero podían observar las imágenes, entender los vitrales, las pinturas y estatuas, por lo que resultaban muy importantes para ellos. Desafortunadamente llegó un momento en que les resultó más importante el arte que el hecho que éste representaba. Esa era una parte del eje de la Reforma, alejarse de esa situación porque se honraba el trabajo artístico y no el tema. Por desgracia fueron destruidas muchas magníficas obras de arte durante la Reforma. Algunos pensaron que la única manera de lograr el cambio era sobrepasando el arte. Eso fue lo más... La tradición reformista también intentaba encontrar el modelo bíblico apropiado para organizar la cúpula eclesiástica. Juan Calvino, el ministro francés en Ginebra, encontró su modelo en una orden ministerial cuádruple que, según él, había sido instituida por Jesús. Estas 4 órdenes eran de pastores, doctores, que nosotros llamaríamos maestros, ancianos y diáconos. Muchas diferencias teológicas evitaron que los luteranos y la comunidad reformista fueran parte de un protestantismo homogéneo. El tema más conflictivo tenía que ver con la Eucaristía. Zwinglio pensaba que el concepto luterano de la presencia real era aún demasiado cercano a la doctrina católica de la transubstanciación. Sostenía que el pan y el vino significaban o representaban al cuerpo y sangre de Cristo, y que la comunión es por consiguiente un recordatorio de los hechos de Cristo. Zwinglio creía que la Eucaristía era claramente secundaria para el servicio de la palabra. Sugería que debía ser celebrada en forma trimestral, ante el opuesto deseo luterano de mantener juntas la palabra y el sacramento en una celebración cotidiana. La gente reformista recibiría los elementos donde estuviera sentada y no tendría que llegar al púlpito. Pronto surgieron radicales religiosos en la Reforma. Este grupo representa una tercera rama del movimiento protestante. Había 4 tipos diferentes de radicales: los teocráticos revolucionarios, los espiritualistas, los antitrinitarios y los anabaptistas. Los teocráticos revolucionarios y los espiritualistas surgieron en la primera etapa de la Reforma alemana. Tomás Montzer declaró haber tenido una revelación que supuestamente trascendía las Escrituras y creía que esta revelación sería confirmada por la historia. Montzer convocó a los elegidos a separarse de los ateos y declaró que los príncipes cristianos usarían la espada para establecer el reino de Dios. Por más de un siglo, Montzer sería un símbolo para las ramas principales de protestantes y católicos romanos. Pero los radicalizados arriesgarían sus vidas en el intento de cambiar la sociedad existente. El tercer grupo de reformistas radicalizados era el de los antitrinitarios.
El más famoso de ellos en el siglo XVI fue Miguel Servet, un físico y filósofo español. Fue arrestado en Ginebra en 1553 por autoridades civiles y enjuiciado por herejía y sentenciado a muerte. Su ejecución fue importante para el concepto protestante. Produjo un debate sobre la solidez de la fe protestante. Su ejecución también originó una defensa de la libertad religiosa que resultaría crucial para los protestantes del futuro. Juan Calvino participó en la condena de Servet a morir en la hoguera y para él, la ejecución fue un triunfo de la verdad sobre la herejía. El término anabaptista es utilizado en ocasiones para designar a varios grupos radicalizados. Pero este término encaja más apropiadamente en un grupo menor cuyos miembros intentaron restaurar el patrón de vida apostólica de las primeras comunidades cristianas. La palabra anabaptista fue en realidad un término creado por los oponentes de estos grupos. Anabaptista significa rebautizado. El término es usado para designar a los grupos que creen que el bautismo no es para los niños. El anabaptista cree que el bautismo solo es posible para quienes pueden confesar su fe. Los más importantes grupos anabaptistas fueron los hermanos suizos, los menonitas y los luteritos. Los menonitas, que reciben su nombre del teólogo y ex sacerdote Menno Simons, se encontraban en Holanda y en el norte de Alemania después de 1540. En Norteamérica, los descendientes de la herencia menonita incluyen a varias comunidades Amish que se desplegaron por varios estados y llegaron hasta Canadá. Los anabaptistas fueron encarcelados, perseguidos y ejecutados de diversas maneras durante los siglos XVI y XVII. La razón legal por estas persecuciones era la violación de leyes civiles, rebelión y herejía. Fueron tan intensas las persecuciones que crearon entre los anabaptistas la sensación de que eran una iglesia de mártires. Para los bautistas es imposible documentar su historia como pueden hacerlo otros credos. Es difícil para un grupo perseguido tener documentación. El hecho es que seríamos eliminados en términos religiosos. Fuimos severamente perseguidos, incluso hasta llegar a la muerte en las primeras épocas, especialmente cuando los gobernantes firmaron un decreto obligando a todos a profesar la misma religión en ese país. Bien, nosotros creíamos que la pertenencia a una iglesia estaba al margen de la experiencia. Cada individuo debe vivir su propia experiencia con Dios. Algunos piensan que hay que ser bautizado para lograr la salvación. Los bautistas nunca creyeron eso. Ellos creen que se logra la gracia a través de la fe, pero se bautizan por inmersión porque es un homenaje de lo que le sucedió a Cristo. Fue asesinado, fue enterrado, resucitó y el bautismo llega después de la conversión, no es parte de ella. Y en su alma se retrata lo que ocurre al individuo al confiar en Cristo. Se entierra su antigua vida de pecado y resucita una nueva vida en Jesucristo. Por más de 1000 años, Inglaterra había sido católica. En el año 1509, Enrique VIII llegó al trono. Tomó como esposa a Catalina de Aragón, pero ella y Enrique no pudieron engendrar un heredero varón. Para 1527, Enrique había decidido disolver su matrimonio, pero el Papa se rehusó a otorgarle la nulidad. El Parlamento inglés emitió un acta de supremacía en 1534 que declaró que el rey Enrique VIII sería el líder supremo de la Iglesia de Inglaterra. Algunos vieron a esta legislación como el comienzo del protestantismo en Inglaterra. Otros vieron a la Iglesia anglicana como una continuación de la Iglesia católica, pero ahora como Iglesia inglesa, con el rey como autoridad local. En el siglo XVI, la Iglesia británica debía ser verdaderamente nacional. Tenía que ser la Iglesia de Inglaterra. No necesariamente con una denominación diferente, pero debía ser para todo el pueblo. En un sentido, era la consecuencia lógica de lo que sucedía en Europa en esta época. Los estados nacionales se convertían en entes. Estaban descontentos con un poder internacional como el papado, y desde el siglo XIV en adelante, Francia, Italia, Alemania y España decían: aceptamos conservar la teología católica romana, pero queremos controlar nuestra propia iglesia. En un sentido, eso es todo lo que quería Enrique VIII.
Para quienes vieron todo esto como una continuación de la Iglesia Católica, la Iglesia de Inglaterra estaba ahora a medio camino entre el protestantismo y el catolicismo romano. El protestante Thomas Cranmer ayudó a Enrique VIII a resolver su problema matrimonial, proponiéndole que el tema fuera presentado ante teólogos y universitarios y no ante el Papa. El primer libro de la oración común en 1549 y su revisión en 1552 fueron los mayores trabajos de Thomas Cranmer. Este es el libro de 1549, el primer libro de la oración común de Cranmer. Lo importante fue que captó gran parte de la belleza de la liturgia católica de la Edad Media y la tradujo al idioma local para que la gente pudiera acceder a ella. El anglicanismo siempre creyó que los clérigos son importantes, los obispos son importantes, pero el verdadero pueblo de Dios son los laicos, todos los bautizados. Ya ahora todos podían participar de la liturgia gracias al trabajo de Thomas Cranmer. En 1533, Thomas Cranmer fue designado obispo de Canterbury. En 1553, el catolicismo fue reinstalado en Inglaterra cuando María, la hija católica de Catalina de Aragón, fue ungida reina. Cranmer murió en la hoguera junto a otros cientos de herejes protestantes. Otros protestantes escaparon al continente europeo, a ciudades protestantes como Estrasburgo, Frankfurt y Ginebra. Cuando murió María en 1558, accedió al trono Isabel. Era la hija de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Como reina fue compelida por su herencia a tomar partido por el protestantismo. Inglaterra volvió a ser protestante, y los exiliados protestantes podían regresar a la Iglesia de Inglaterra. Entre quienes disentían con los anglicanos había un grupo llamado puritano. El puritanismo nació en parte como una disputa sobre la cúpula de la Iglesia. Una temprana discusión incluía el uso continuo de vestimentas o elementos por parte de los ministros en las liturgias. Uno de los símbolos distintivos del obispo es el báculo. El obispo es el mayor pastor de la gente. La idea de que el báculo sea un símbolo de autoridad del pastor era que el obispo podía alcanzar y rescatar a quienes lo necesitaran. A través de los años, algunos obispos también disfrutaron destacando que el báculo tenía otro propósito, con un extremo puntiagudo que él podía usar para acicatear a quienes lo necesitaran. Algunos de estos puritanos en Inglaterra podían ser llamados presbiterianos. Los puritanos daban mucha importancia a la gravedad del pecado, a su perdón y a la necesidad de que Dios los convirtiera en un alma individual. Estaban convencidos de que la verdadera iglesia no poseía obispos y estaban comprometidos a estudiar para predicar la palabra. Más tarde los puritanos serían denominados separatistas y luego congregacionistas. Algunos de estos separatistas practicaron el bautismo de creyentes adultos y fueron conocidos como bautistas. Tanto la Iglesia como el Estado de Inglaterra se resistieron a estos críticos y persiguieron a muchos de ellos. Luego de la era protestante de la Reforma, el periodo de consolidación comenzó a establecer límites teológicos y políticos en Europa. En 1555, la paz de Augsburgo terminó con las guerras entre los ejércitos luteranos y los católicos del emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. Esto permitió a cada gobernante regional dentro del imperio a determinar si su tierra sería católica o luterana. No se permitiría otra fe. En Francia, las intermitentes guerras religiosas culminaron con el Edicto de Nantes en 1598. Este edicto garantizó un grado de libertad religiosa a los protestantes franceses llamados hugonotes, pero casi un siglo más tarde fue revocado. Los hugonotes fueron forzados a retirarse a las montañas de Francia o bien a emigrar. A principios del siglo XVII, Jacobo VI de Escocia fue ungido rey de Inglaterra. En una conferencia intentó aplacar las diferencias entre los obispos anglicanos y los reformistas. Aunque la conferencia no logró acuerdos de los temas centrales, incluidos la liturgia y el gobierno eclesiástico, sí logró que se hiciera una traducción oficial al inglés de la Biblia para que fuera usada en todas las iglesias británicas. La versión conocida como la del rey Jacobo apareció en 1611.
En el siglo XVII se libró la Guerra de los 30 Años en territorios del Sacro Imperio Romano y culminó con el Tratado de Paz en Westfalia en 1648. Ahora el imperio reconocía a las iglesias reformistas además de la católica y la luterana. La Guerra Civil Inglesa de la década de 1640 otorgó por unos años la libertad a los presbiterianos, a los separatistas y a los cuáqueros. Fundada por George Fox a fines de la década de 1640 y conocida por sus miembros como Sociedad de los Amigos, los cuáqueros tenían varias convicciones considerados como muy radicalizados por el resto de la sociedad. Los cuáqueros sostenían que las prácticas protestantes tradicionales como la liturgia, el bautismo y la Eucaristía eran externas y debían ser rechazadas. Permitían que no hubiera una orden especial para sus ministros y debido a esto, las mujeres pudieron ejercer un mayor liderazgo en la comunidad cuáquera que en otras facciones protestantes. Creían en las revelaciones inmediatas a través del trabajo espiritual y la vida de personas con fe, y que las revelaciones bíblicas eran claramente secundarias. Esta revelación podía ser esclarecida por una luz interior que Dios otorgaba a todas las personas. Las personas vienen y se sientan en silencio, entran solas o con sus familias, y ese silencio persiste por casi una hora, dependiendo de lo que ocurra o de lo conmovida que esté la persona. Comenzó tiempo atrás con los primeros cuáqueros que tenían el concepto de que Dios está en todos. Todo surge de allí, incluyendo las revelaciones permanentes y la búsqueda de la verdad. Ponerme de pie y quebrar el silencio es algo que haría solamente si mi corazón se agitara y si supiera que hay algo que realmente debería decir, pero a menudo se percibe cierto espíritu rondando en el grupo. A medida que avanzaba el siglo XVII, algunos protestantes comenzaban a quejarse sobre el carácter de la fe y la vida religiosa que había surgido de los esfuerzos para definir la ortodoxia. Estos críticos fueron llamados pietistas. El pietismo produjo una gran cantidad de actividades prácticas, incluyendo temas sociales como la educación, la asistencia a los pobres, la abolición de la esclavitud y la abstinencia. El experimento religioso inglés terminó cuando fue restaurada la monarquía en Inglaterra bajo Carlos II en 1660. La religión anglicana pronto fue restablecida. Los protestantes externos a la Iglesia de Inglaterra ahora eran oficialmente conocidos como disidentes y el Acta de Tolerancia de 1689 permitió sus liturgias. El renacimiento evangélico tomó lugar en circunstancias muy diferentes en Europa continental, en Gran Bretaña y en las colonias británicas de América. Un historiador definió 4 cualidades de la religión evangélica. Primero, un interés en la conversión al cristianismo basado en la creencia de que es necesario cambiar las vidas. Segundo, el mensaje evangelista es expresado de modo personal y social. Tercero, también hay un alto concepto de la Biblia. Por último, la visión evangélica de la redención subraya que no es suficiente para venerar a Jesús como líder espiritual. Los evangélicos proclaman que Jesús fue un Salvador sacrificado en la cruz por los pecados de la humanidad. Una de las formas más importantes de cristianismo evangélico del siglo XVIII fue el movimiento metodista fundado e impartido por el ministro anglicano John Wesley. La concepción de Wesley del mensaje y la tarea cristiana reflejaba los ideales del pietismo en varios aspectos. El movimiento de Wesley intentó renovar las instituciones existentes en lugar de establecer una nueva institución religiosa. Se enfocaba en los laicos y enfatizaba la santidad más que la corrección teológica. Para Wesley, el corazón del cristianismo es el amor por Dios y el amor por el prójimo. No estaba preocupado por la comprensión intelectual de la fe, sino en que la gente hiciera realidad esa fe. Pero en varios aspectos Wesley avanzó más de lo que los pietistas habían hecho un siglo antes. Creía que cada ser humano tenía un rol en su salvación. Esto significaba que se oponía a la doctrina de la predestinación. Sobre el tema de si la gracia de Dios es ofrecida solo a algunos o a todos, Wesley arrojó el guante a los calvinistas. Por su creencia de que la gracia de Dios estaba en todo y en todos, según sus propias palabras, desde entonces proclamó el mensaje de amor redentor de Dios a todas las personas.
Reunió a esas personas en grupos pequeños, las nutrió en la fe y luego envió personas a Estados Unidos para que continuaran con el mismo movimiento. No tenía intenciones de fundar una nueva iglesia. Solo estaba interesado en difundir la santidad de las Escrituras a través del mundo. Para realizar la pintura La ofrenda a Cristo, investigaron tanto que hasta podemos llegar a echar un vistazo al final del siglo XVIII y encontrar a John Wesley enviando a América el abrigo de Tomás. La investigación fue tan completa que el sol está en la posición correcta. Las nubes están bien para esa particular época del año. El nivel del agua es correcto y afortunadamente el pintor pudo ir a Inglaterra y ver esa zona en particular para poder retratar con precisión las cosas que veía. Wesley formó pequeños grupos organizados por sexo y estado civil. También desarrolló una organización de predicadores laicos para que viajara a través de comunidades metodistas. John Wesley murió en 1791. Durante su vida, el movimiento metodista permaneció como una parte de la iglesia anglicana. Pero luego de su muerte se convirtió gradualmente en un cuerpo religioso separado. La típica liturgia protestante incluye lectura de la Biblia, plegarias, sermones y que toda la congregación cante. Pero lo que cantan los protestantes y cómo lo hacen cambió considerablemente a través de los siglos. Durante el siglo XVI, en los primeros años del protestantismo, cantar a menudo involucraba canciones con métrica. Entonces el Salterio era el libro de canciones de los cristianos. Pero debido a que los himnos que contenía eran tan clásicos, solo se podían efectuar muy pocas variaciones de los antiguos salmos. John Wesley fue impresionado por el poder de la música para conmover oyentes y elevar sus sentimientos, y los movimientos metodistas aprovecharon a pleno esa oportunidad. Wesley recomendó construir capillas octogonales porque su acústica era ideal para predicar y cantar. John Wesley era muy consciente de que la música, demasiado enfática o inapropiada, podía distraer a la gente del intento espiritual apropiado. Por esto propuso que solo se usaran libros de himnos y canciones autorizadas en las reuniones metodistas. El hermano de Wesley, Charles, escribió miles de versos metodistas con una gran variedad de temas. Si realmente quieres saber en qué creen los metodistas, probablemente el mejor modo de encontrarlo sea leyendo y cantando los himnos de Charles Wesley. Y la teología que cantará es una teología que impactará a la sociedad y a las personas. Algunas de las más conocidas, probablemente conocidas por todos los cristianos, son: Oye el canto de los ángeles heraldos. Cristo Dios renació hoy. 4000 lenguas cantan. El amor divino supera todo amor. Esas son las clases de canciones, letras e himnos que llegan hasta el alma y la fibra de la gente y de toda la sociedad. La himnología protestante floreció en el siglo XIX. Los himnos y canciones apoyaban a las organizaciones voluntarias como sociedades misioneras y grupos de abstinencia. La himnología encajaba en eventos particulares como las reuniones evangelistas. Las convicciones básicas de una comunidad religiosa también pueden ser reforzadas y recordadas en su música, que a cambio puede ser cambiada para diferentes ocasiones. La iglesia anglicana dominó los primeros asentamientos americanos en el siglo XVII en Virginia. Como veremos luego, el anglicanismo también pudo llegar a dominar las colonias posteriores del sur. En las colonias del centro del país, los colonos en Nueva York y Nueva Jersey eran en su mayoría holandeses reformados y presbiterianos, escoceses e irlandeses. Los cuáqueros se asentaron en Pensilvania. Esta diversidad en las colonias centrales fue la mayor. Los colonos puritanos del norte conformaban un término medio. No eran sectarios ni episcopales, sino una serie de congregaciones individuales cuyos miembros regían la comunidad. Se asentaron en Nueva Inglaterra con la esperanza de establecer un experimento sagrado que iluminara a las naciones.
La conversión a la fe puritana incluía una serie de pasos que debían realizar las personas. Pero el modo de Nueva Inglaterra apenas había comenzado cuando llegaron los desafíos y el disenso. Roger Williams, un ministro puritano, se opuso a la mezcla de autoridades civiles y religiosas en la colonia de Massachusetts. Williams fue desterrado solo para comenzar con la colonia de Rhode Island en una fundación religiosa muy diferente. Ann Hutchinson culpó a los ministros puritanos de realizar trabajos humanitarios como parte del proceso de conversión. Sus acusaciones calaron hondo en el corazón de la teología puritana. Fue enjuiciada ante los ministros y también desterrada. Más tarde, los cuáqueros llegaron a la colonia de la Bahía de Massachusetts para predicar la palabra del Espíritu Santo y para solicitar tolerancia entre las creencias diferentes. También fueron desterrados. Algunos de los cuáqueros desterrados regresaron a Massachusetts y al ser arrestados por segunda vez, fueron encarcelados o colgados. En 1742, el ministro de la congregación de la iglesia de Northampton, Jonathan Edwards, escribió sobre lo que la gente llamaba el gran despertar general en las colonias. El despertar en Estados Unidos fue de alguna manera similar a los acontecimientos en Europa, aunque fue tan dramático que Edwards tenía razones para pensar que Dios estaba haciendo algo especial en Estados Unidos. Ahora un renacimiento de la religión se enfocaba en la conversión de quienes estuvieran fuera de la iglesia y en separarse de quienes no se hubieran convertido. Los sentimientos fuertes en esta clase de temas separaron a los presbiterianos en lo que se llamó el nuevo sector, que defendía el despertar, y el viejo sector, el de sus oponentes. La separación duró 20 años. Al final, el Gran Despertar probó ser uno de los movimientos religiosos más influyentes de la historia americana. En el siglo XVIII, el sur de los Estados Unidos alojaba solo a las 4 colonias de Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Todas excepto Virginia estaban poco pobladas, pero las tradiciones que comenzaron en el sur finalmente provocaron un impacto dramático en el protestantismo de los Estados Unidos. Los baptistas y los metodistas en el sur se llamaban unos a otros hermanos y hermanas e incluían a los esclavos en sus familias religiosas. Los sureños se enfocaban más en los temas de virtud personal, a menudo condenando el danzar y el beber. Los sureños intentaban reproducir el sistema religioso anglicano y finalmente sería conocida como Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. El nuevo estilo religioso del despertar del siglo XVIII transformó el encuentro entre las razas americanas negra y blanca. El cristianismo evangélico del sur aceptaba toda clase de personas, incluyendo predicadores negros que luego se convirtieron en líderes de las comunidades religiosas bautista y metodista. Muchos evangélicos se opusieron a la esclavitud, pero a principios del siglo XIX el evangelismo blanco rechazó las opiniones antiesclavistas y el evangelismo negro esencialmente tuvo que seguir un camino separado. En noviembre de 1786 ocurrió la ruptura más dramática de la Iglesia Madre Metodista de San Jorge en Filadelfia, cuando Absalom Jones, William White y Richard Allen intentaron arrodillarse para orar en el altar. Los diáconos de la iglesia, una iglesia predominantemente blanca, los apartaron físicamente y la congregación, el sector negro de la congregación, se enfadó mucho y de un modo muy dramático se retiró. A partir de esto, entre 1787 y 1791, se creó la iglesia AIM bajo el nombre de Primera Iglesia Madre Bendita en Filadelfia. El nuevo estilo religioso del siglo XIX se basaba cada vez más en los valores democráticos, algo que los metodistas y baptistas poseían en abundancia. En sus ministros querían entusiasmo más que educación y estimulaban activamente la participación laica en todos los aspectos del trabajo, incluida la prédica. Los predicadores viajeros se adaptaron especialmente bien a la frontera occidental en expansión, y el énfasis metodista y baptista en la libre voluntad más que en la predestinación encajaba con el espíritu de la nación.
Esta visión se convirtió en la base del nuevo estallido del Renacimiento en el primer tercio del siglo XIX. La energía espiritual de estos renacimientos llevó a nuevas denominaciones protestantes como la Iglesia Presbiteriana de Cumberland y la Iglesia Cristiana o Discípulos de Cristo. Parte del fenómeno que en esa época invadía Kentucky fue el segundo gran despertar y el gran renacimiento de Cane Ridge en agosto de 1801. Resultó ser el más emotivo y el mayor de todos los grandes renacimientos. Había personas de todas las religiones y también ateas. Pero lo interesante fue que ocurrió un fenómeno que en ese momento y desde entonces nos sorprendió. La gente realizaba ejercicios espirituales. Algunos vagaban, otros ladraban como perros, algunos no podían dejar de reír. Y en este caso, ¿quién podría explicar todas las cosas relacionadas con el espíritu? Entonces hubo un acuerdo, y es que el poder de ese momento trascendía las divisiones más allá de las denominaciones. Presbiterianos oyendo a los metodistas, metodistas oyendo a los baptistas. Fue bueno estar juntos en el mismo espíritu de la adoración de Dios. No era común que las mujeres fueran líderes protestantes. Muchas de ellas aprovecharon la emoción y la utilizaron a su modo. Frances Willard organizó a las mujeres para que apoyen la causa de la abstinencia. Algunas mujeres como Jarina Lee reclamaron el derecho a predicar. La llamada Edad Moderna ha sido caracterizada con sugestivos términos como liberal y democrática. Fue una época de desarrollo de imperios industriales y complejos urbanos. La modernidad también fue caracterizada por modos de pensamiento que incluyen el capitalismo, el nacionalismo, el colonialismo y el darwinismo. Para los protestantes de la Edad Moderna había muchas oportunidades y ansiedad. Los protestantes liberales creían que la fe religiosa está relacionada con el cristianismo ilustrado y que uno puede eliminar gran parte del viejo concepto con el objetivo de preservar la esencia del mensaje cristiano. Para los liberales, lo peor que podían hacer los cristianos era intentar proteger o aislar a la Biblia de sus críticas. Entonces, para los protestantes liberales, la Biblia es un libro humano e histórico, al igual que la religión es un fenómeno humano. El siglo XIX también vio un resurgimiento conservador entre los protestantes. Y no solo de los antiguos religiosos o de quienes interpretaban literalmente los relatos de la creación en el Génesis. Los liberales declaraban que los humanos tenían la capacidad de conocer la voluntad de Dios. Los conservadores argumentaban lo contrario, que Dios solo es conocido a través de las revelaciones bíblicas. En la Biblia se habla de los llamados últimos días y se esperaba que Jesucristo regresara en la gloria. Los premilenialistas creían que el mundo se acercaba rápidamente a este siglo y rechazaban la esperanza liberal en las posibilidades humanas de este mundo. Ellos decían que en lugar del regreso de Cristo ocurría un cataclismo que llevaría a los creyentes de este mundo para que estuvieran con Dios. Y vi que el cielo se abría y divisé un caballo blanco, y quien se sentaba sobre él era leal y verdadero, y en la virtud juzga y hace la guerra. Algunas visiones milenialistas produjeron nuevos cuerpos religiosos en el siglo XIX. Los más notables fueron las iglesias adventistas que surgieron gracias a un granjero de Nueva York, William Miller. Él predijo que Cristo regresaría en 1844. Los liberales y conservadores coexistieron en muchas denominaciones similares. En los extremos del debate hubo notables escaramuzas que incluyen separaciones nominales y hasta juicios por herejía. Pero estos conflictos en su mayor parte continuaron hacia un mayor ajuste institucional. En el siglo XX el movimiento ecuménico también ha renovado la valoración cristiana de otras religiones. La antigua actitud de rechazar y condenar a las religiones no cristianas ha sido desafiada. El mensaje evangélico tradicional de simplicidad y claridad atrajo a muchos seguidores en la última parte del siglo XX. Así como los protestantes conservadores han apoyado causas políticamente conservadoras, los protestantes han hecho lo propio.
Temas como la homosexualidad, el aborto, la política exterior y el cuidado del medio ambiente se han convertido en temas religiosos candentes. Invocan poderosos ideales religiosos y compromisos mientras los cristianos luchan con causas que avivan la vida política moderna. Protestante es un término amplio y flexible. Muchos que pertenecen a la iglesia protestante se identificarían primero como protestantes. Una descripción más adecuada sería cristiano o el nombre de una denominación particular, o adjetivos como evangélico o pentecostal. Varios protestantes tienen diferentes ópticas de la naturaleza de la iglesia, de los ministerios, la liturgia y de las autoridades religiosas. Celebran el bautismo y la Eucaristía de manera diferente. A pesar de la diversidad de las ideas protestantes, el compromiso fundamental del protestantismo continúa aportando significado y vitalidad a esta gran expresión mundial de la religión cristiana.